¿Sabía usted que los incendios afectaron de forma desigual a las denominaciones del vino ourensanas? ¿Sabía usted que el Ribeiro perdió el 30% de su cosecha respecto a 2024? Valdeorras el 10%, Ribeira Sacra se mantuvo y Monterrey batió récord. Y que a las puertas de los magostos el sector de la castaña valora descensos de producción entre el 30 y el 70% según las zonas más afectadas por las faltas de lluvias y por los fuegos de este verano. Y por otra parte, ¿sabía usted que Mazón, el presidente valenciano, anunció ayer su dimisión, pero no sabemos cómo, cuándo, dónde y quién lo sustituirá? Y que todo un fiscal general del Estado se sentó ayer por primera vez en un banquillo de acusados. Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2479 de En Portada, un espacio en el que abordamos la actualidad que nos toca de cerca cada día en Ourense y el mundo. Y para ello contamos con la presencia de 3 invitados de primera línea, pero antes, como siempre, como es habitual, repasamos la portada del día de la región, cuyo titular principal dice así: la Diputación aumenta su presupuesto en 2026 hasta 110,4 millones. El diario también señala que el cierre estético 360 Clinics confirma el cierre temporal de su local en Ourense. Parte de los 200 clientes que perdieron cantidades entre 300 y 3.000 euros por no poder percibir servicios ya pagados, preparan acciones legales conjuntas. El diario también se hace eco de la dimisión plagada de interrogantes del presidente valenciano Carlos Mazón y del juicio contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos. La foto es para la construcción, una vez más, del árbol de Navidad de Bispo Cesario, que llegará a patrimonio a raíz de una denuncia presentada por Podemos, ya que la fuente de Oseira está en trámite de declaración como bien de interés cultural. Para analizar estos y otros asuntos contamos con el periodista y colaborador de la región, Antonio Nespereira. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? También contamos con uno de nuestros analistas habituales, Julio Álvarez. Bienvenido, Julio. Gracias, buenos días. Y por último contamos con la responsable de Vox en Ourense, María Jesús Fernández. Bienvenida, María Jesús. Muchas gracias, buenos días. Sin más demora, entramos ya con el primer asunto del día: afectación desigual en el vino según territorio. Ribeiro, 8,1 millones de kilos, un 28% menos de cosecha que el año pasado. Valdeorras, 7,5 millones, un 10% menos de cosecha que el año pasado. Ribeira Sacra, ligero descenso, 4,6 millones este año, 4,8 millones el año pasado. Y Monterrey, récord absoluto, récord histórico, más de 8 millones de kilos de uvas. En el caso de la castaña, según el presidente de la Indicación Geográfica Protegida, Jesús Quintás, reducciones del 30, del 50, del 70%, según los territorios afectados por la sequía y por los incendios del verano. Entonces, bueno, pues no es una buena noticia, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de mermas no es una buena noticia, y no es una buena noticia, sobre todo en el caso de Ourense, cuando estamos hablando del sector primario, tan necesitado de buenas noticias como para poder seguir levantando la paletilla. En el caso del vino, y yo creo que es uno de los pocos oasis que hay de la producción, también de la conquista de nuevas tierras de labor, pues de preservar los derechos de plantación, de hacer apuestas por la calidad, de hacer apuestas ya no solo en la producción, sino también en la elaboración de los caldos correspondientes. Es también una lucha por mantener una cuota de mercado cada vez más competitiva.
es también la lucha por conquistar mercados exteriores, donde los vinos españoles, también en este caso ourensanos, son muy respetados y muy respetables, pero con producciones lo suficientemente pequeñas como para que no estemos hablando de, bueno, pues de denominaciones de origen o de bodegas que puedan estar en otras zonas de España. No es una buena noticia, porque efectivamente eso puede congelar ya no solo es decir, tu propia estructura productiva, sino que puedes congelar inversiones para la mejora de todo el sistema, y puede eso lastrar una modernización del sector. Las inversiones tienen que venir de la mano de la innovación, de la mano de la apuesta por la calidad, por la personalización de los vinos, pero claro, cuando las producciones están, digamos que en horas bajas, digamos que el capital se retrae, la inversión pues vuelve otra vez al refugio, esperar que el mercado pues vuelva a responder para que tú tengas ese colchón financiero que te permita seguir mejorando en el conjunto de tu actividad productiva. Y después puede hacer, digamos que un pequeño o gran efecto arrastre, un pequeño efecto contagioso, si todas aquellas personas que están a lo mejor pensando que es una buena alternativa producir vino, como consecuencia pues, de estos vaivenes, pues a lo mejor te lo piensas. Los ciclos agrarios siempre han estado siempre sujetos a muchísimas variables, o tienen que ver con los incendios forestales, o tienen que ver con las plagas, o tienen que ver con las mermas de las cosechas, o tienen que ver por años especialmente complicados. Este año pues, ha sido complicado como consecuencia de unas temperaturas extremas, con mucho estrés hídrico para muchas producciones, y ha sido también un año complicado en algunas zonas también como consecuencia de los incendios forestales. En el caso de la castaña, pues también porque es un cultivo muy rentable, porque está muy bien posicionado en los mercados y está circunscrito en espacios ourensanos, espacios rurales, donde efectivamente pues puede ser un colchón ya no solo para una economía primaria, es decir, o familias que vivan única y exclusivamente de eso, que a lo mejor son las menores, pero que sí a un complemento importante a rentas. Entonces, claro, yo creo que son noticias malas, y es ahí donde a lo mejor, pues no sé si las administraciones tienen que tener especial sensibilidad para atender este tipo de situaciones, analizando, pues no sé si ayudas directas o si estímulos a mejorar las producciones, y etcétera, etcétera. Y en el caso de las afecciones por los incendios forestales, mejorar sí o sí la prevención, porque yo creo que no podemos estar tolerando que llevamos años, llevamos décadas, años como el de 2025, que ha sido nefasto en materia de incendios forestales. Julio. Bueno, poco podemos añadir a la extensa y acertadísima, a mi modo de ver, intervención de Antonio Nespereira, ¿no? Yo sería breve, dos cosas. Tanto en lo que además abundan en los dos sectores que se acaban de citar, tanto el de la castaña como el del vino. Yo creo que tenemos una reforma agraria, una reforma de la reestructuración del tejido productivo agrario en nuestro país, en Galicia, desde hace décadas. No se quiere abordar ese tema, ni se habla de ello, porque hace años se hablaba de la posibilidad, ahora ya no se habla, es decir, se va a ir una reforma, una reestructuración del sector agrario por decantación, por eliminación, por dejación, digamos, y cuando todo sea un caos, a ver qué nueva realidad surge, ¿no? De ahí se deriva, y concuerdo totalmente con lo que decía Antonio, que el viñedo, si tuviéramos una vista de dron de la geografía rural gallega, pues son oasis en medio del caos, sujetos a que la política de prevención de incendios no funcione, como no ha funcionado a las claras este verano, como la política de extinción rápida y eficaz en el momento que se está produciendo un incendio también funcione, y falla el problema de la reestructuración. Y el sector de la castaña debería ser un complemento precisamente importantísimo en esa labor, es decir,
Sabemos que los outos de Castiñeiros, los outos de Frondosas, son uno de los mejores baluartes frente al fuego. Por lo tanto, abundar en otro tipo de políticas forestales o dejar que cada sector a su manera y modo campe a sus anchas no es la mejor manera de que estos problemas no se repitan. El problema es que se va a poder producir lo mismo, exactamente igual, dentro de un año, dentro de 2 y dentro de 3, porque no hay una política clara de futuro en este sentido. María Jesús. Bueno, pues yo efectivamente poco más tengo que añadir a esto, pero volvemos otra vez al tema del campo. Cada vez, y hablando con los propietarios de viñedos, sí es verdad que hay muchas inversiones incluso externas, ¿no?, a Galicia, pero hay que reconocer que esos pequeños viñedos tradicionales, sobre todo en la zona del Ribeiro, muchos de ellos son personas ya de cierta edad y que lo único que saben hacer es trabajar, y lo que les gusta hacer es trabajar sus tierras, ¿no? Es en lo que disfrutan. Pues porque ya eran de sus padres y probablemente en muchos de los casos ya eran de sus abuelos, ¿no? Y han conservado y han seguido con esa tradición familiar. ¿Qué nos trasladan? Pues toda esa burocracia que tienen que hacer ahora, que a muchos de ellos le lleva a decir, lo dejo ahí. Entonces, me daría mucha pena que, al margen de esa inestabilidad, que es lógica, porque las tierras siempre son así, depende del clima, depende de infinidad de cosas, ¿no? Pero que me daría mucha pena que esos terrenos quedasen muertos, terrenos que han sido trabajados y que han dado un fruto que ha puesto nombre a esta provincia, ¿no?, como es el vino del Ribeiro, por culpa de una burocracia excesiva, ¿no?, y unos costes excesivos para poder llevar a cabo esa burocracia. Y es una de las pegas que te pones según vas hablando con unos y con otros, ¿no? Incluso jóvenes agricultores que de repente se lanzan, ¿no?, como parte de su vida, es decir, oye, me voy a dedicar al campo, me voy a dedicar al vino, voy a innovar, voy a crear, ¿no?, en mi provincia. Lo ve muy complicado, porque todos sabemos cómo son los comienzos, ¿no? Y eso les tiene hasta aquí. ¿Qué está provocando esto? Pues bueno, que grandes empresas venidas de fuera de Galicia, ¿no?, o de Castilla y León, se están haciendo con esas parcelas de terreno y creando grandes bodegas. Bueno, pues es un poco lo que tenemos, ¿no? Me da pena, y me da pena que realmente no se ponga en valor y el valor real de esta provincia respecto al tema del vino. Porque estamos hablando de que hay 5 denominaciones de origen en Galicia, de las cuales 4 están en esta provincia. Pocas provincias hay en España que tengan esta cantidad, ¿no? Entonces, pues me da pena que no se ponga desde las instituciones, no se ponga en valor, que no se favorezca a los agricultores, ¿no?, con el vino, ¿no? Me da muchísima pena, porque es un valor al alza y es un valor muy importante para esta provincia, y siempre ha sido algo un poco residual, o sea, como es nuestro, que ya lo tenemos, es de siempre, pues no lo ponemos en valor suficiente. Antonio, los problemas típicos o que lleva arrastrando durante años el sector, hablemos por ejemplo de la falta de relevo generacional, de los vaivenes del mercado, de situaciones como los aranceles Donald Trump en Estados Unidos, ese tipo de situaciones. Ahora se da esta situación, este tipo de casuísticas de los incendios, pero el caso del Ribeiro es tremendo, es un 30%, es un tercio de la producción. A mí me parece una cosa bastante llamativa, bastante resaltable, ¿no? Sí lo es. Vamos a ver, independientemente de cuestiones que tienen que ver con factores coyunturales, como que
imponga a Trump este tipo de aranceles. Independientemente de eso, y si somos capaces de ponerlo en el paréntesis, hay un problema, y lo apuntaba también Julio, de estructura de la propiedad de la tierra, es decir, de minifundismo físico e incluso muchas veces de minifundismo mental. Es decir, a la hora de dimensionar las parcelas para que sean rentables, para que tú las puedas mecanizar, para que tú puedas introducir factores de innovación que den como resultado un producto con más acogida en el mercado, que tú puedas competir incluso en precio o en calidad. Es decir, en los mercados no solamente se compite con precios bajos, sino con estándares de calidad altos y con situaciones que efectivamente hagan de tus vinos pues casi un perfume, es decir, que sean muy personales, independientemente del número de botellas que tú pongas en el mercado, pero que sean acogidos por el mercado como vinos únicos. Hay un problema de estructura de la propiedad de la tierra, hay un problema también efectivamente de relevo generacional, y hay, yo creo que un problema de que la gente le está dando la espalda a muchas actividades, entre ellas pues las del sector primario. En la zona de Ribeiro, y no quisiera equivocarme, hay una FP relacionada con el vino que, según los datos que vi en algún momento, no son recientes, a lo mejor, insisto, pues ahora tienen mejores resultados, pero no tenía mucho interés a priori pues el estudiar cosas relacionadas con el mundo de la enología. Estamos hablando de que para juntar derechos de plantación de no sé cuántas parcelas hay que hablar con muchísimos propietarios y hay que conseguir una serie de trabas y de burocracia, como comentaba también María Jesús, que hay que romper un poco inercia. Y te acordarás que en la tertulia de la semana pasada, quien aquí se sentaba, que era David Alvarado, comentaba el caso de un joven que quería poner en marcha una explotación agrícola, y que para conseguir pues una superficie que le fuese rentable a la actividad que iba a hacer, había tenido que firmar, creo que 200 y pico contratos, o sí, ¿no? 200 y pico contratos de venta o de alquiler o de lo que sea. Bueno, ese tipo de situaciones pues para nada favorecen pues la rentabilidad y una apuesta a favor del sector primario. Bueno, y tenemos que tener, perdona, esas negociaciones con los propietarios de pequeñas parcelas. No nos podemos olvidar que estamos en Galicia, y ese apego al terruño que tenemos los gallegos. Entonces, el deshacerse de esas propiedades es tarea no fácil, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que está siendo complicado, pero para el sector primario en general, y ahora ya saliéndonos un poco del tema del vino, está todo muy complicado por las leyes europeas, por leyes estatales, pero lo vemos incluso en el mar, que nos hablaba un marinero, ¿no? un propietario que decía: inspección, enseñando absolutamente los mismos papeles en una semana, autonómico, nacional y europeo. Es decir, están con el agua a cuello respecto a toda la burocracia, a todo lo que le penaliza, a que viene uno tras otro, y penalización de uno, penalización del otro y penalización del otro. Entonces, pues claro, llega un momento que ese relevo generacional, que ya en cualquier negocio pequeño es complejo, pues imagínate en el sector primario. Y entonces, bueno, ¿qué te lleva a pensar? En que están pretendiendo la destrucción del sector primario, totalmente. En todo caso, yo creo que la superficie dedicada al viñedo no mengua, sino que aumenta, ¿no? Es decir, para mí no es la primera prioridad no es aumentar la superficie dedicada al viñedo. El gran problema es que los factores que debieran ser ocasionales, algunos son corregibles, por ejemplo, la estructuración del sector primario en su conjunto, la ordenación del territorio, algunos son suprimibles,
El problema de los incendios forestales también es un tema que incide directamente en este 30% del que estamos hablando de descenso. Otros no, la climatología no la podemos cambiar, la podemos ayudar a la climatología. Si tenemos una política forestal mucho más ambiciosa, tendremos un territorio desde el punto de vista medioambiental, probablemente tendremos más pluviometría de la que estamos teniendo, posiblemente tengamos, digamos, que un clima más equilibrado que últimamente se está desequilibrando y con los efectos del cambio climático no estamos abordando los temas de fondo, por lo tanto vamos a repetir esos temas recurrentemente porque no abordamos. Yo en algunos territorios, denominaciones de origen de la provincia o de otras provincias, veo cómo las plantaciones se incrementan. Yo que voy con frecuencia, por ejemplo, la zona de Quiroga, la superficie de viñedo que se ha ampliado. No tenemos ahí, a pesar de los problemas que estáis señalando, efectivamente, ¿no? Pero los graves de fondo que se pueden atacar y que no responden siquiera al breve plazo, sino al medio y a largo plazo, de eso no estamos hablando. Pero tú tienes dos cuestiones, una, la actividad productiva pura y dura y la actividad empresarial, porque es decir, tú produces para el mercado, ¿vale? Y eso tiene que tener una viveza y una capacidad empresarial y un músculo empresarial contrastado. Si cogemos los últimos 5 años, las bodegas ourensanas que han ido a comprar en otras denominaciones de origen, y si cogemos las bodegas de otras denominaciones de origen, la última en Valdeorras, la semana pasada, que han venido a comprar a Galicia, es absolutamente desequilibrante. ¿Qué significa eso? Significa que aquí hay buena materia prima, hay buena tierra, hay buena planta, se produce bien, se produce con calidad, y hay marcas en los mercados que se han hecho respetar. Eso significa que otras empresas que están dimensionadas para comprar, no para ser compradas, amplían los mercados. ¿Por qué? Porque ven aquí la personalidad de los godellos, ven la personalidad de los ribeiros, ven en definitiva la riqueza de cada una de las producciones en esas 4 denominaciones de origen. Son los que vienen afuera. ¿Qué significa eso? Eso significa que los que están para ser comprados más que para comprar. Eso no es malo o no es bueno, porque en una sociedad de libre mercado, pues eso es la regla de juego que nos hemos dado. Pero sí es cierto que a lo mejor el pulmón y la capacidad empresarial o la capacidad y el pulmón financiero para expandirse no es el mismo. Ahora, Antonio se refiere, el último caso muy reciente, a la empresa murciana Zamora Company, propietaria de marcas como Licor 43 o Ramón Bilbao, que acaba de hacerse con la mayoría en Valdeorras de bodegas Godeval, que era una de las bodegas santo y seña de la recuperación del godello, del resurgimiento del godello en Galicia, con el tremendo éxito que está teniendo hace 3, 4, 5 décadas, ¿no? Esa era la operación financiera a la que se refería, que no sé qué te parece, por cierto. No, yo concuerdo, ¿no? El mercado es libre mercado, ahora la moda del godello está en alza, es decir, parece que hemos descubierto el godello cuando el godello lleva ahí siglos, ¿no? Pero bueno, me parece que la lógica del mercado pues hace estas filigranas, ¿no? Yo me preocupaba ese llamativo 30% que nos puede parecer, ¿no?, de descenso de la producción de este año, y que creo que obedece a factores, algunos coyunturales, otros persistentes de fondo, y el problema es que no hay una política destinada a que pensemos que dentro de 2, de 3, de 5, de 10 años esto no va a suceder, que vengan empresas foráneas aquí, que introduzcan más competitividad en el sector, no mejor saber hacer, porque aquí yo creo que en los últimos 30 años el sector ha evolucionado enormemente, ¿no?, en ese sentido, y que hay problemas también importantes como el relevo generacional y demás cosas que hay que atacar, pero los grandes problemas de fondo que a mí me preocupan están sin atacar. Y bueno, yo creo que también es importante, y no cabe duda, la media de edad de los propietarios de esas pequeñas extensiones, ¿no?
que muchos de ellos son, hablando de la zona del Ribeiro, muchos son cooperativistas, se limitan a esa producción, que lo hacen fenomenal, y aportar a una cooperativa vitivinícola su producción, sin pensar más allá, ¿no? Sin hacer esos estudios, pues, bueno, de nuevos vinos que hemos visto dentro del Ribeiro y que tanta aceptación están teniendo, pues, tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras. Un poco también es una mentalidad, ¿no? de trabajo, por lo que decíamos antes. Lo único que saben hacer es trabajar, trabajan mejor que nadie, conocen el vino mejor que nadie, pero se han estancado ahí. Pero no aquí en Galicia, eso lo vemos en zonas de Andalucía con el tema del aceite de oliva. O sea, personas que llevan trabajando toda su vida el aceite de oliva, pero no se plantea hacer una producción propia, dar una expansión, dar una imagen de producto, innovar con ello, ¿no? Bueno, pues nos quedamos estáticos en lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que me da pena es que, bienvenidas sean por otra parte, pero que sean empresas de fuera las que tengan que venir a poner en valor nuestro producto, ¿no? Que no tengamos capacidad los orensanos en muchas ocasiones, que en otras sí, de poner en valor nuestro producto, porque realmente es muy bueno y sabemos hacer las cosas muy bien. Poner en valor, eso también lo podríamos aplicar a la castaña, que también necesitaría otro monográfico, igual que el programa que estamos haciendo referido al vino. Pero ya para cambiar un poco de tercio, para entrar en el tema político, nos quedan apenas 4 minutos. Antonio, me gustaría que hicieras algún tipo de valoración sobre el tema, la dimisión de Mazón, con plagada de interrogantes, y también la presencia de todo un fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados. Son dos temas distintos, no tienen nada que ver. Lo único que tienen que ver es que coincidieron en el tiempo. Fueron ayer, nos desayunamos ayer con estas dos situaciones, ¿no? Tú y yo, que somos periodistas y aparte amigos, siempre te puedo decir, ¿tú qué me has traído aquí? ¿Para promocionarme o para hundirme? Porque al final quedan 3 minutos y me pides a mí que sea capaz de ser lo suficientemente pedagógico, que a lo mejor no son capaces de ser otros, con más argumentos que yo. Yo en ese tipo de cosas me sitúo sobre todo como espectador de ambos casos, y seré muy rápido. Por utilizar el lenguaje periodístico te daré lo que yo considero que son los titulares. Tarde piace, como decimos en Galicia, en relación a la dimisión de Mazón. Yo no sé qué se estuvo cocinando, qué pucheros se estuvieron cocinando en Valencia durante un año, y qué circunstancias ve ahora, aparte de una presión social y mediática brutal, qué circunstancias le llevan ahora a tomar una decisión que muy probablemente tuvo que haber tomado ya en el momento en el que se produjeron los hechos. Porque si ahora tú dices que te sientes responsable, me imagino que te sentirás igual de responsable ahora que hace 15 días. Y también que hace un año, que fue cuando fue la riada. Por lo tanto, tarde piace. ¿Y cómo manejan eso ahora? Pues los actores principales, fundamentalmente el Partido Popular, que le está pidiendo pues papas a Vox y todo ese tipo de cosas. Ahí ya no sé cómo se va a producir, digamos, que el desenlace. Con respecto a lo de del fiscal general del Estado, yo creo que es una imagen muy poco edificante y muy poco ejemplificadora. Es decir, yo nunca pensé ver a un fiscal general del Estado pues sentado en el banquillo de los acusados por los hechos que se le imputan. Podría ser por otros, pero por los hechos que se le imputan. El sistema judicial, en este caso el Ministerio Público, en la cúpula, que es el fiscal general del Estado, sentado en el banquillo de los acusados y provocando una división fratricida entre sus propios subordinados, que son los fiscales, a mí eso me parece pues de lo más grave que se ha visto en la división de poderes desde que hay democracia en este país. Julio.
Bueno, voy a empezar por el fiscal general. Ojo, vas a terminar, mejor dicho, vas a terminar, te quedan 53. Por el fiscal general. Yo creo que convendría, lo que pasa es que estamos asistiendo desde hace años ya a unas divergencias en el ámbito de la política entre los grandes partidos de este país que es intolerable. Y no creo que una cosa sea aislada de la otra. Es decir, yo creo que probablemente lo más conveniente hubiera sido que el fiscal general del Estado hubiera dimitido hace no sé cuánto tiempo. Yo creo que va a resultar absuelto porque no hay nada de lo que hay ahí, sino esto afectaría a la misma estructura del propio gobierno si hubiera una condena sobre este particular. Por lo tanto, yo creo que mi atención, ojalá que fuéramos capaces, que los que tienen capacidad para resolver este problema atacaran de fondo el problema de la Administración de Justicia sin ventajismos, porque el que se posiciona en el conflicto de la Administración de Justicia de una determinada manera es porque espera obtener un beneficio político electoral. Y eso es gravísimo porque debiéramos mantener la Administración de Justicia al margen de lo que son las otras estructuras de poder. En una democracia, si queremos una democracia con letras mayúsculas, tendremos que hacer eso. Y sobre el tema de Mazón, efectivamente, se hizo sobre equilibrios que eran frágiles y que en el momento en que falla una pequeña pieza de ese equilibrio frágil, se cae el castillo y ahora asistimos a este espectáculo con 229, creo recordar, víctimas, todas sus familias y otros damnificados, no solo los que han muerto, sino el tremendo dolor que se ha producido ahí y la convulsión en la sociedad valenciana. Bueno, creo que este juicio ha sido una de las cosas más vergonzosas que ha ocurrido en este país en los últimos años, pero bueno, hemos visto a algún ministro más recientemente en los banquillos. ¿Qué podemos esperar? Pero bueno, y respecto al tema de Mazón, creo que se ha servido una cabeza en una bandeja de plata al Partido Socialista. Y todo ello es fruto de los grandes acuerdos del bipartidismo, ¿no? Tanto acuerdos a nivel judicial como acuerdos a nivel político. El Partido Socialista le tiene totalmente cogida la medida al Partido Popular y así estamos, ¿no? Los grandes culpables de lo que ha ocurrido en Valencia, desde luego, ha sido el Gobierno central, ha sido Pedro Sánchez y sus ministros, que no han tomado medidas en el momento correcto, que no han permitido la llegada de ayudas externas en su momento a Valencia, que no han permitido el realizar las obras que evitarían esta desgracia, con lo cual creo que los grandes culpables es el Partido Socialista o los gobernantes del Partido Socialista y el Partido Popular ahora mismo lo que ha puesto es una cabeza en bandeja de plata al Partido Socialista. Parece ser que Mazón quiere que pongáis vosotros a su sustituto. Bueno, Mazón puede querer muchas cosas. Pues con esa reflexión despedimos el programa porque ya estamos 3 minutos fuera de tiempo. Hasta aquí en Portada. No olviden que pueden seguir minuto a minuto lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en España y en el mundo, en la web de la región, laregion.es. Les espero mañana aquí a las 11:30 horas. Muchas gracias por seguirnos.